Hace muchos años, en un reino muy antiguo, un grupo de caballeros libraron una batalla contra los invasores extranjeros y consiguieron la independencia de su tierra, a la que llamaron Ecuador. Pero su descontrolada avaricia llevaron al Ecuador al caos, el hambre, violencia y pobreza. Muchos años pasaron en las sombras hasta que un día llegó un hombre del pueblo, que según la profecía salvaría al pueblo y con él se pondría el fin a los tiempos oscuros. Un hombre llamado La fuerza de los pobres. Hoy te amamos más que nunca. A ver, ya en serio, en la política nacional pocas historias me parecen tan interesantes como la historia de Abdalá Bucaram, tanto por lo que él es como un personaje político, Te voy a fajar una caterva de patadas en la nalga, que te voy a dejar el zapato adentro. como por todo lo que él representa. Ofendiendo mi honor, sabiendo lo que han hecho. Aló, estoy ocupado, por favor. Sí, estoy ocupado, señorita, estoy hablando en un tuicán. Así que si quieres saber esta historia, vamos ahí. Desde la segunda mitad del siglo XIX empezaron a haber grandes migraciones desde las actuales Siria, Libia y Palestina hacia América. Estas migraciones se intensificaron todavía más durante la primera mitad del siglo XX por las personas que huían de la guerra. En el Ecuador estos migrantes se les denominaron los árabes o los turcos, y dado que ellos eran parte de un pueblo que milenariamente se había dedicado al comercio, pues se asentaron en Guayaquil, la mejor ciudad para dedicarse al comercio. No está bien. Muchos de ellos empezaron en las calles, en el comercio informal, algunos de ellos trajeron pequeños negocios, pero algunos de ellos poco a poco empezaron a amasar grandes fortunas. Sin embargo, dado su origen, muchos de ellos tenían otro idioma, incluso otra religión, eran minorías étnicas discriminadas, desplazadas, por lo que estos árabes y turcos acostumbraron a tener una vida familiar muy cerrada, así que como negocios únicamente familiares, sus hijos iban a las mismas escuelas, se casaban entre ellos, y poco a poco este grupo empezó a acumular mucho poder. ¿Y qué hace una persona que ya tiene mucho dinero pero todavía quiere más? No lo sé, tú dime. Pues meterse en la política. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Para la segunda mitad del siglo XX entra durísimo en la vida política ecuatoriana Asad Bucaram con su partido Concentración de Fuerzas Populares, apoyando a candidatos a la presidencia como Jaime Roldós Aguilera, o sea, miembros del Populacho. Ya llegó por quien lloraban, chiquitas. ¿Y saben a quienes les incomodó muchísimo que estos árabes populistas vengan a querer gobernar al país? Pues sí, a quienes más detestan a los árabes, a los extranjeros y a los populistas, nuestros queridos descendientes de criollos y fundadores de nuestra patria, como por ejemplo León Febres Cordero. ¡Santos bacalaos! ¡Es el jefe! Gracias por tu presentación, Carrarín, pero todos saben quién soy yo. A ver, para poder entender bien cuál fue el conflicto entre los Bucaram y los socialcristianos, hay que entender que ambos grupos representan a partes de la población sumamente distintas, incluso dialécticas. Bucaram es vulgar, ¡Pelá como hombre! de pueblo, Esa manzana pura con sabor a pecado que es la mujer. deportista, mal hablado, políticamente incorrecto. No es nada sofisticado, no sabe comportarse. Es extranjero. Los socialcristianos, por otra parte, representan a los criollos. Es el partido de los descendientes de los fundadores y próceres de nuestra independencia, que han sido los históricos dueños de la población y de los recursos desde hace 500 años. ¡Ya nos exhibiste! Pero aún más viejo que el conflicto entre los Bucaram y los socialcristianos es la bronca entre los españoles y los árabes, la cual inició cuando estos pueblos invadieron la península ibérica y se quedaron ahí durante 700 años. Un hispanista blanquito del siglo XIX que se respete tiene que de ley detestar a estos árabes musulmanes morenos que les invadieron. ¿Ves? Eso es racista. Y ese odio se mantuvo, no es que se fue, y vino acá a América. Les odiaban tanto que, por ejemplo, a los descendientes de árabes se les prohibía la entrada al prestigioso club La Unión en Guayaquil, a pesar de que tenían la plata para poder pagar la membresía. Esta discriminación solamente logró que los turcos se hicieran una comunidad todavía más cerrada y acumularan todavía más poder entre ellos. Acumularon tanto poder que, ¿saben qué pasó? En 1962 uno de estos turcos se atrevió a ganar las elecciones para la alcaldía de Guayaquil, y me refiero a Asad Bucaram. No, God, please, no, 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 no. Desde su fundación española, Guayaquil jamás había sido gobernado por alguien que no fuera un criollo o un descendiente de españoles. Y ahora ustedes creen que viene un árabe a querer controlar la ciudad más rica del país, pues no le iban a dejar. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Para 1963 se instala la dictadura militar, presidida por Ramón Castro Gijón. De inmediato sacan a Asad Bucaram de la alcaldía y lo expulsan, y él se refugia en Colombia. ¡Qué lástima, pero adiós!
Cuando en 1966 vuelve la democracia, Asad Bucaram vuelve al país, pero vuelve a ser desterrado por Velasco Ibarra en 1970 cuando este se declara dictador. Usted no aprende, ¿verdad? Y esta vez se refugió en Panamá. En la década de los 70, Asad Bucaram es apresado por la dictadura militar, pero para 1978 Asad Bucaram apoya al esposo de su sobrina, Jaime Roldós Aguilera, para que llegue a la presidencia bajo la campaña de Roldós a la presidencia, Bucaram al poder. ¡Viva la patria! Pero bueno, en 1981 un accidente de avión termina con la vida de Jaime Roldós y su esposa, y el mismo año también muere Asad Bucaram por problemas médicos. ¿Y quién asumió el trono de este imperio político? Pues sí, Abdalá Bucaram. Abdalá funda su propio partido ¡Con juegos de azar y mujerzuelas! en honor a su cuñado, el Partido Roldosista Ecuatoriano, el cual lo lleva a la alcaldía en 1984, el mismo año que Abdalá cae preso por haber criticado a las Fuerzas Armadas durante la presidencia de aquel que más amaba a los árabes y a los turcos, León Febres Cordero, quien para 1985 termina exiliando a Abdalá, quien se refugia en Panamá. Abdalá regresa en 1988 para las elecciones presidenciales en las que pierde con Rodrigo Borja y vuelve al exilio dado que tenía juicios en su contra. Ayer se fue. Se postula nuevamente para 1992 y esta vez pierde contra Sixto Durán Ballén, el social cristiano primo de Febres Cordero. Pero al fin para 1996 Abdalá Bucaram gana la presidencia del Ecuador, la primera vez que un árabe gobernaba esta tierra fundada por descendientes de españoles. Obviamente no les gustó y a los 6 meses de gobierno fue derrocado por incapacidad mental y Abdalá tiene que volver al exilio. Vuelve para 2005 con la ayuda de Lucio Gutiérrez y durante su breve estancia en Guayaquil, en la que fue recibido de una manera casi mesiánica, el loco que ama aprovechó para burlarse una vez más de León Febres Cordero. En ese mismo año Gutiérrez es derrocado y Abdalá Bucaram tiene que volver al exilio en Panamá. Tomó sus cosas y se puso a navegar. Hasta 2017, cuando los juicios en su contra han prescrito y puede volver triunfalmente. Durante los últimos años de su exilio, su hijo Abdalá Bucaram Puley, alias Dalito, funda su propio partido, Fe Ecuador, y se lanza para presidente del 2017 obteniendo malos resultados. Ahora, para las elecciones del 2021, el partido de los Bucaram han anunciado que no van a lanzar un candidato presidencial, pero eso no ha evitado que sigan siendo el foco de atención. La policía junto a la fiscalía allanaron la casa del expresidente Abdalá Bucaram. ¡Viva la patria! Siempre han sido muy papeloneros los Bucaram, ¿qué les digo? A ver, los Bucaram son una familia real, son una familia de la realeza, son altísimamente preparadas. Por ejemplo, y solo por decir algo, Abdalá Bucaram, además de ser abogado, fue un deportista sumamente destacado que representó al Ecuador como abanderado nacional en las Olimpiadas de Múnich de 1972. Y cuando estuvo ahí se quedó haciendo una maestría en educación física en la Universidad de Berlín. Quizás de ahí sacó la idea del bigotito. Su hijo Dalito, al igual que su padre, fue un deportista profesional que jugó en equipos de fútbol profesionales, fue seleccionado nacional. Además, es abogado, tiene una especialización en la Universidad de Salamanca de España y una maestría en la Universidad George Washington de Estados Unidos. Además, se casó con la conocidísima Gabriela Pazmiño, una famosa animadora de programas de televisión nacionales, mostrando una vez más que los Bucaram son gente del pueblo, con quien tiene varios hijos. Uno de estos hijos se llama Charlotte Bucaram. Tiene su propio canal de YouTube, se los dejo abajo por si lo quieren ver. A ver, los Bucaram, al igual que todos estos turcos y árabes, representan un imperio económico y político que llegó al Ecuador, que no se esperaba que llegaran, pero que ahora se está peleando espacios de poder. Y a los poderes tradicionales, que son los criollos y descendientes de los conquistadores, no les gusta para nada su presencia. Por eso, y en efecto, tal como Bucaram ha dicho un montón de veces, Que no hay ningún país en el mundo que admita una boleta de captura con más de 4 años y medio de prisión. Quiero recordarle que soy el único político en el mundo que tiene 20 años y medio con boleta de captura. ¡Es un santo! sí lo viven saboteando, lo viven boicoteando. Son una familia sumamente perseguida. Los Bucaram funcionan como un imperio cualquiera, como una familia real cualquiera, en el que los hijos de la familia heredan un imperio económico y político gigantesco, y la labor de sus vidas es aprender a administrarlo y hacerlo crecer. Y bueno, ya para ir finalizando, yo diría que los Bucaram son un montón de cosas.
Cada uno sabrá qué juicio les da. Yo personalmente me quedo con el saber que los Bucaram representan una fuerza alternativa que se está luchando espacios de poder contra los dueños tradicionales de este país. Y esto evidencia cuáles son los hilos que están por detrás manejando cómo funcionan las cosas en el Ecuador. Una cosa que pienso que nunca hay que dejar de lado si queremos entender nuestra realidad y podernos proyectar hacia futuro. Bueno, este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle like, suscríbanse para avisarles cuando suba un nuevo video y nos estaremos viendo pronto. Adiós.